Hola a todos, bendiciones y bienvenidos a su canal de YouTube. Continuamos el día de hoy trabajando con los problemas sobre movimiento ondulatorio, el cual habíamos llegado hasta el punto 6.12 en el video anterior. Ahora continuamos del 6.13 en adelante. Fíjense, acá nos dicen que las señales de radio AM, o sea, de amplitud modulada, tienen entre 550 kHz y 1600 kHz. Ahí me faltó redactar esa partecita, 1600 kHz. Y viajan a la velocidad de la luz 3 por 10 elevado a la 8 metros por segundo. ¿Cuáles son las longitudes de onda de estas señales? Primero, como decía en videos anteriores, lo que vamos a hacer es a tomar los datos para la resolución de este problema. En los datos tenemos que la velocidad de la luz es de 3 por 10 elevado a la 8 metros por segundo. Con una frecuencia, la frecuencia número 1 de 550 kHz. Míralo acá, 550 kHz. Y la frecuencia número 2, que fue la que nos redactamos, de 1600 kHz. Recordarles que kilo significa 1000 o 10 elevado al cubo, para lo cual estaremos utilizando la resolución de este problema. Observamos acá que la longitud de onda es igual a la velocidad sobre la frecuencia. Ya lo sabemos, esa partecita. Tenemos que la velocidad de la luz es de 3 por 10 elevado a la 8 metros por segundo. Y aquí tenemos 550, que es la frecuencia, por 10 elevado al cubo de hertz. Dijimos que kilo es 10 elevado al cubo. ¿Y por qué utilizamos 10 elevado al cubo acá? Porque acá tenemos 3 por 10 elevado a la 8 metros por segundo, una potencia de 10. Entonces hacemos lo mismo acá, tenemos una potencia de 10 y como aquí es metros por segundo y hertz es 1 sobre segundo, entonces podemos calcular de manera bien cómoda nuestra operación con las unidades de medidas adecuadas. Eso es lo que estamos tratando de hacer. Entonces tenemos que dividimos 3 entre 550 con nuestra calculadora y nos da 0.00 54, 54, 54, 54, 54, 54 y 54 de manera infinita. O sea que este es un decimal periódico. Ahora, ¿qué nos interesa? No todos los periodos. Más adelante vamos a ver cómo va a quedar este resultado. Por, escribimos 169 por igual. Recuerden que 10 elevado a la 3 entre 10 elevado al cubo se escribe la misma potencia de 10 y los exponentes los restamos. 8 menos 3 igual a 5. Y metros sobre segundo, entre 1 sobre segundo, que es hertz, segundo con segundo se cancela y solo nos queda la unidad de metros. Para lo cual, entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a multiplicar ahora, o mejor dicho, a mover el punto 1, 2, 3 y 4 espacios. 4, 5 espacios. Hasta llegar a 545.45 metros. ¿Por qué 5 espacios? Porque miren, 10 elevado a la quinta potencia, ¿verdad? Te va a poner el 1 y le va a poner 5 0, o sea, usted tiene 100.000. Esos 100.000 que usted tiene de 10 elevado a la quinta potencia, lo multiplica por 0.0054545 y así sucesivamente. Entonces, al multiplicar por 100.000, el punto se va a correr 1, 2, 3, 4 y 5 espacios, quedándole que la longitud es 545.45 metros. Ahora bien, para nuestro segundo caso, la misma fórmula. Lo único que va a cambiar aquí es la frecuencia, que de la frecuencia 1 ahora pasaremos a la frecuencia 2. O sea, tenemos 3 por 10 elevado a la 8 metros por segundo entre 1600 por 10 elevado al cubo de hertz. Recuerden que kilo es 10 elevado al cubo. Hertz 1 sobre segundo, para que metros sobre segundo. Entre 1 sobre segundo solo me quede metros. Aquí tenemos 3 dividido entre 1600. Esto nos va a dar 0.001875 y más decimales que no hemos redactado aquí por 10 elevado a 3
entre 10 elevado a la 5. Escribimos la misma potencia que 10 y los exponentes los restamos. 8 menos 3 igual a 5. Y aquí lo tenemos. Entonces, si multiplicamos, recuerden que 10 elevado a la 5 es 100.000. Entonces esos 100.000 lo multiplicamos, entonces el punto se va a correr 1, 2, 3, 4 y 5 espacios, quedándonos entonces 187.5. Nos va a quedar que la longitud de onda es 187.5 metros. Pasamos entonces al 6.14. Acá en el 6.14 nos dicen que las ondas P y S de un sismo viajan a distintas velocidades y esa frecuencia ayuda en la determinación del epicentro del sismo. Suponiendo velocidades normales de 5 kilómetros por segundo y 9 kilómetros por segundo para las ondas S y P respectivamente, ¿a qué distancia estuvo el sismo en una estación si llegaron con 1.8 metros de diferencia? Fíjense, acá nos dan onda P y S para los sismos y nos dan los datos que 5 kilómetros por segundo es para S y 9 kilómetros por segundo es para P respectivamente. Ahora, ellos llegaron con una distancia de 1.5 minutos, perdón, 1.8 minutos de diferencia. O sea, llegó una y a la otra le faltaba 1.8 minutos para llegar. Nosotros vamos a tomar esos datos. Primero vamos a hacer una gráfica que ya yo hice en la pizarra, le hice una foto y la puse acá en mi presentación. Fíjense, acá supusimos que desde este punto, por ejemplo, quizá el epicentro, lo pusimos como ejemplo, no es que sea ahí, pero es hipotético. Se movieron desde aquí y llegaron hasta P. O sea, P llegó hasta la estación, esa onda acá. Pero a ese que está por acá le faltó 1.8 minutos para llegar allá también. Le dijimos que ese camino recorrido es X más Y. Donde X, ese pedacito que recorrió ese hasta ahí, y el Y fue la parte que le faltó para llegar a donde estaba P. Entonces, por tal razón tenemos, partiendo de este gráfico, y los datos sería lo siguiente, que el tiempo fue de 1.8 minutos, llevándolo a segundos son 108 segundos, te toma 1.8, recuerde que un minuto son 60 segundos, y usted multiplica 60 segundos por 1.8 y le va a dar 108 segundos. Entonces 108 segundos tardará la onda S en llegar a la estación para encontrarse con la onda P. Entonces, para esto tenemos que distancia es velocidad por tiempo. Aquí vamos a calcular la distancia de S, es la velocidad de S por el tiempo que tardó en alcanzar a P. Entonces fueron 5 kilómetros por segundo la onda que lleva S y el tiempo que faltó para llegar donde P era de 108 segundos. Ese es solo el tiempo para alcanzar a P que estamos calculando primero. Entonces multiplicamos con nuestra calculadora 5 por 108 nos va a dar 540. Tenemos que segundo con segundo se cancela y nos quedan 540 kilómetros. O sea que ese pedacito acá, ahí donde está aquí, usted está viendo, ahí le estoy marcando, fueron 540 kilómetros. Falta entonces este pedazo acá completo para sumarlo con X más Y para ver entonces cuál fue el recorrido de P hasta el epicentro. Entonces, distancia de P es igual a la velocidad de P por el tiempo de P. Y la distancia de S fue la velocidad de S por el tiempo de S. Estamos ya hablando de modo completo. Entonces, si sumamos X más Y, mire, aquí X más Y, ese trayecto completo de X más Y fue lo que recorrió P. Es igual a los 9 kilómetros por segundo por el tiempo que aún no sabemos de P que tomó. Entonces tenemos X, ese pedacito nada más, es igual a los 5 kilómetros por segundo por el tiempo completo que tardó S. Solamente conocemos el tiempo que tardó S en llegar de ese punto aquí hasta P, pero no el tiempo completo acá. Entonces por eso podemos tiempo acá completo y aquí también como constante. Entonces, perdón, como variable que no conocemos. X más, donde está Y, esa Y de acá, ese pedacito de acá,
es la distancia de S hacia P y dijo que la distancia de S hacia P fue de 540 kilómetros. Entonces sustituimos acá 540 kilómetros, míralo acá. Me queda 9 kilómetros por segundo por el tiempo. Entonces en nuestra sustitución, acá tenemos que esto que está multiplicando va a pasar a dividir. Son 5 kilómetros por segundo que está multiplicando el tiempo, entonces van a ser X sobre los 5 kilómetros. Mire, X sobre 5 kilómetros por segundo es igual al tiempo. Y ese tiempo que está despejado acá es el mismo que está acá. O sea que aquí vamos a sustituir por ese valor. Se lo organizamos todo para que nos dé el espacio. Y como les decía a ustedes, X más 540 kilómetros igual a 9 kilómetros por segundo por el tiempo. Y el tiempo que lo despejamos acá, X sobre 5 kilómetros por segundo, lo vamos a sustituir acá. O sea, aquí tenemos X más 540 kilómetros igual a 9 kilómetros por segundo por X sobre 5 kilómetros por segundo. Fíjense acá que si yo multiplico kilómetros por segundo que está aquí en el numerador, se va a eliminar con los kilómetros por segundo que está aquí en el denominador y simple y llanamente ahora vamos a tener 9 dividido entre 5, busque su calculadora y eso le va a dar 1.8. Pero ese 1.8 va a multiplicar a esa X que me quedó aquí. Entonces me va a quedar 1.8X. Tengo X más 540 kilómetros igual a 1.8X. Entonces, acá voy a tomar la propiedad de simétrico aditivo y voy a pasar para acá 1.8X igual a X más 540. Simple y llanamente todo lo que estaba acá, que es 1.8X, lo pasé a la izquierda y X más 540 kilómetros estaba a la izquierda, lo pasé a la derecha por propiedad del simétrico simétrica. Entonces, 1.8X que está acá, le voy a restar ese X que está acá en ambos lados. Me va a quedar 1.8X menos X, y si aquí restamos X menos X, queda 0, solo nos quedará 540 kilómetros. 1.8X menos una X nos queda 0.8X, igual a 540. Luego, como 0.8 está multiplicando a X, le aplicamos la propiedad del simétrico multiplicativo, o como muchos de ustedes dicen, ese que está multiplicando pasa al otro lado, dividiendo, y nos queda que X es igual a 540 kilómetros dividido entre 0.8. Y si dividimos 540 entre 0.8, su resultado es, te toma su calculador y divide 540 entre 0.8, no me crea a mí, para que confirme si realmente le queda 675 kilómetros. Ya sabiendo esto, sabemos que la distancia completa que está desde que el epicentro se formó hasta P y X más Y, porque solamente teníamos la cantidad que le faltaba a S para llegar a P para estar a la misma distancia, es la suma de X más Y. O sea, la distancia completa es X más Y, o sea, será lo que acabamos de calcular ahora, 675 kilómetros más lo que le faltaba a ese 540 kilómetros para decir que el resultado final es de 1215 kilómetros. Este es uno de los ejercicios un poquito más larguito, más complicado, para los que le pido que dediquen un buen tiempo a resolverlo. Cuando usted lo resuelva, bórrelo nuevamente, vuelva, trate de hacerlo usted sin mirar los ejemplos hasta que se acostumbre, porque permítame decirle a ustedes que las prácticas para los maestros siempre podrán ser muy buenas. Sin embargo, al momento del examen, usted tiene que demostrarle dominio y conocimiento de cada uno de estos. Yo sé que quizá algunos solo entran a los videos para copiar el problema y resolverlo tal cual. Sin embargo, repito, es importante que usted lo repase, trate de entenderlo, lo analice y lo haga usted solo varias veces para que sí pueda llegar a entender y en cualquier tipo de examen usted pueda resolverlo.
Continuamos con el 6.15. Dice, una microonda tiene una longitud de 3 centímetros y viaja a 3 por 10 elevado a la 8 metros por segundo. Calcular su frecuencia. Volvemos a tomar nuestros datos y en los datos tenemos que la longitud acá es de 3 centímetros. Míralo acá. Una microonda tiene una longitud de 3 centímetros. Y esto es más simple. 3 centímetros. Y viaja a 3 por 10 elevado a la 8 metros por segundo. Eso que está aquí, 3 por 10 a la 8 metros por segundo, es la constante de la velocidad de la luz. 3 por 10 a la 8 metros por segundo, la que utilizamos una C. Calcule su frecuencia. Entonces recuerde que cuando teníamos lambda, lambda es igual a la velocidad sobre la frecuencia. Pero si despejaban, no nos quedaba entonces que la frecuencia es la velocidad sobre lambda. O sea, la frecuencia es la velocidad sobre lambda. Simple y llanamente, como dijimos anteriormente, sustituimos. Entonces tenemos que la velocidad de la luz es 3 por 10 elevado a la 8 metros por segundo. Me comí los metros por segundo. Usted no deje de ponérselo, póngale ahí metros por segundo. Dividido entre 0.03 metros. Oh, ¿de dónde salió eso? Lo que pasa es que agarramos esos 3 centímetros y lo dividimos entre 100 y nos dio 0.03 metros. Llevamos centímetros a metros. Aquí no se lo explico porque me imagino que ya ustedes saben convertir de una unidad a otra. Entonces, divido y eso me queda 3 entre 0.03 es 100. Escribo por 10 elevado a la 8. Por el 10 elevado a la 8 queda igualito, porque ahí yo no dividí nada, solamente toma el 3 y lo dividí entre 0.03. Y aquí el 10 es como que aquí tuviera por 10 elevado a la 0 abajo. Escribo el mismo 10, 8 menos 0 el mismo 8, entonces nos queda 10 elevado a la 8. Hertz. ¿Por qué Hertz? Recuerde que metros por segundo entre metro, cuando yo divida, entonces me va a quedar que metro con metro se cancela y me va a quedar solo 1 sobre segundo. Y al quedarme 1 sobre segundo es Hertz. Entonces 100 por 10 elevado a la 8 Hertz. Pero recuérdense que eso yo aún lo puedo descomponer más de la siguiente manera. Cuando corro acá 1 y 2 espacio hacia la izquierda, queda 1.00 por 10 elevado a la 10 Hertz. Y aún lo puedo descomponer más. ¿De qué forma? Yo puedo convertir 1.00 por 10 elevado a la 7 por 10 elevado a la 3. O sea, 10 elevado a la 7 por 10 elevado a la 3. ¿Por qué lo hago así? 10 elevado a la 7 por 10 a la 3. 10 elevado a la 7, dejo esa unidad ahí. 10 elevado a la 3 yo lo puedo convertir en kilo, porque ese es su prefijo, 10 elevado a la 3 kilos. Entonces me dice que eso es 1.00 por 10 elevado a la 7 kilohertz. Algunos de ustedes me dirán, profesor, pero usted lo convirtió en kilohertz, pero si usted pudo haberlo puesto como 10 elevado a la 4 por 10 elevado a la 6. 6 más 4 es 10, sí. Aquí pude haber puesto 10 elevado a la 4 por 10 elevado a la 6, sí. Escribo 10 elevado a la 4, ahí lo dejo. Y 10 elevado a la 6, elevado a la 6, su prefijo es mega. Entonces yo tendría 1 por 10 elevado a la 4 megahertz. Es bueno y válido. Si usted lo quiere hacer así, también puede hacerlo como 1.00 por 10 elevado a la 4 megahertz. Megahertz porque le va a quedar 10 elevado a la 6 y 10 elevado a la 6 es mega. Solo depende de cómo usted quiera hacerlo. Entonces pasamos a 6.16. Nos dice, en un movimiento ondulatorio, la distancia entre dos puntos consecutivos que vibran en fase es de 5.4 metros y la frecuencia es de 300 Hz. Entonces vamos con los datos nuevamente. Aquí nos piden primero calcular el periodo y la velocidad de propagación. Datos. La longitud es de 5.4 metros. La frecuencia es de 300 Hz. Y nos piden calcular el periodo. Miren, para calcular el periodo hay dos formas. Uno es que el periodo es 1 sobre la frecuencia. O sea, si usted tiene la frecuencia, mira aquí es 300 Hz, usted divide 1
sobre 300 Hz y ya usted tiene el resultado. Es súper sencillo esa forma, es comodísima y usted puede implementarlo, hágalo en su casa. Agarre que el periodo es 1 sobre la frecuencia, como la frecuencia es 300, divida 1 entre 300 y ya usted va a tener el periodo. Ahora bien, yo lo voy a hacer por el segundo método, que no es el más cómodo, por lo cual, entonces resolveré el segundo, que es la velocidad de propagación en primera instancia. Va a ser el primero en ser resuelto para luego encontrar el periodo. Fíjense, la resolución aquí tenemos que la velocidad es la frecuencia por lambda, o lambda por la frecuencia, o sea, la longitud de onda por la frecuencia. Usted sabe que la longitud de onda es la velocidad entre la frecuencia y como la frecuencia estaba en el denominador pasa a multiplicar. Recuerde que le dije que esa velocidad usted puede decir lambda por f o f por lambda. Eso no importa porque esto es una multiplicación y acá como hay dos factores, ¿verdad? Está bien evidente, se puede evidenciar rápido que el orden en que se ordenen los factores no altera el producto por propiedad de la multiplicación. Entonces sustituimos, decimos que lambda es de 5.4 metros, aquí cambia el orden, 5.4 metros, y la frecuencia es de 300 Hz. Si usted multiplica 5.4 metros por 300 Hz, recuerden que 5.4 metros, 300 Hz, siempre le hemos dicho que Hz es 1 sobre segundo. Ahora usted puede ver a lo que me refería, más visual. Entonces nos va a quedar metros por segundo al final. 5.4 por 300 nos da 1620 metros por segundo. Mira lo simple que es esto. Ya que yo tengo la velocidad, calculo el periodo, ya que el periodo es lambda sobre la rapidez. Lambda sobre v, la longitud de onda sobre rapidez, que repito, es lo mismo que el inverso de la frecuencia. O sea, te puede poner 1 sobre la frecuencia. Le sustituyo, la longitud es de 5.4 metros y la velocidad es de 1620 metros por segundo. Dividimos 5.4 entre 1600 y nos queda 0.003333 y de manera infinita se va a seguir repitiendo ese periodo segundo, para el cual yo puedo, ¿verdad? Escribirlo como 1, 2 y 3 espacios me moví. Entonces escribo 3.333 por 10 elevado a la negativo 3 segundo. Y 10 elevado a la menos 3 es mili. Entonces podemos escribir que esto es 3.33 milisegundos. O sea, al final tenemos 3.33 milisegundos, cosa que usted hubiese hecho muy fácil, repito, si utiliza que el periodo es igual a 1 sobre la frecuencia. Como la frecuencia es 300, usted divide 1 entre 300 y le va a dar esta cantidad de aquí, 0.003333, y luego usted hace el procedimiento que falta, corriendo el punto 3 espacios hacia la derecha, y al correr 3 espacios hacia la derecha le queda 3.333 por 10 elevado a la menos 3, porque los espacios fueron corridos hacia la derecha, es negativo, menos 3, y como 10 elevado a 3 es mili, entonces le queda 3.33 o 3.3333 milisegundos. Usted puede utilizar el método que usted prefiera. Así que ya casi estamos llegando al final de nuestra practiquita. Nos quedan creo que 5 puntos. Dios les bendiga. No olviden compartir este video, de darle like y de si no se han suscrito aún a mi canal, suscribirse para que sigan recibiendo notificaciones. Trataré de ser más constante en la realización de los videos. Estaba un poquito rezagado y sé que este video se lo debía a varios suscriptores que me lo habían pedido hace muchísimo tiempo. Le pido muchísimas disculpas y nada, trataré de ser más constante. Dios les bendiga de todo corazón y nos vemos en el siguiente video para ir concluyendo.